Bien, hermanos, un feliz sábado. Feliz sábado. Venimos del sur. Dice que para este lado es el camino para ser ricos. Eso dijo un español que dijo, para allá se va, al norte para ser pobres, y al sur se va para ser ricos porque estaba Potosí allí, la mina de plata. Y eso está en nuestro país, que se llama Bolivia. Saludos de los hermanos de Central Pilares en Cochabamba. Saludos de los hermanos de Calacala. Y los saludos de los hermanos de Guairacasa, que son 3 iglesias en la iglesia de Cochabamba. Que el Señor los bendiga. Y pues les cuento que fue un milagro que esté yo aquí. Porque justo antes de venir, nosotros ya habíamos comprado los pasajes hace 20 días, un mes antes. Entonces, cuando llego al aeropuerto, me dice de que no tengo el pasaje porque he sido bajado de la lista de los que compraron el pasaje. Y bueno, yo tenía que llegar a Santa Cruz 3 horas antes para tomar el vuelo de Copa a Panamá y de Panamá para venir a Cartagena. Entonces, bueno, pregunté al Señor si estoy en la voluntad de Él o qué está pasando, por qué me sacaron. Esa fue la primera inquietud de mi mente. Pero al agente de viajes le dije, ¿qué pasó? ¿Cómo es que usted no sabe que yo no estoy en la lista? Y este es un viaje importante que hemos programado hace tiempo. Entonces él me dice, bueno, yo no sé qué ha pasado los de la empresa, la aerolínea, pero no estás. Voy a hacer la gestión, pero haz el check-in de la maleta, por lo menos en la lista de espera. Entonces, él me dice, ya conseguí un espacio y acércate a la plataforma que te van a dar el espacio. Y cuando llego a la plataforma me dice, no hay nada. Entonces, segundo intento, le dije al Señor, bueno, quedó como 1 hora para orar. Señor, por favor, si tú quieres que vaya, no es un viaje cercano, es un viaje largo. Y yo no sé después de Cartagena qué me espera, no sé. Así que voy a la aventura y mientras oraba de la plataforma, la señorita me llama y me dice, con el que estaba allí atendiendo a la plataforma con guardia de seguridad, me hace llamar y me dice, ¿dónde está su documento? Le presento el pasaporte, etiquea sin decirme ni una palabra, me entrega el ticket. En el mismo vuelo que me habían bajado, me estaban reponiendo el pasaje. Dije, es la voluntad de Dios para que vaya a Colombia. Así que si estoy aquí es por milagro. Eso me confirma que había una necesidad de venir aquí. Antes de orar, voy a leer lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 8. Y alabó el Señor al mayordomo injusto. El Señor no siempre alaba a los injustos, pero aquí alabó al mayordomo injusto. ¿Por qué? Porque hizo astutamente el negocio, porque los hijos de este siglo son en su generación más astutos que los hijos de luz. Hermano, ¿quiénes son más astutos? ¿Los hijos de luz o los hijos de las tinieblas? El tema es ¿qué está haciendo el diablo para engañar a esta generación? Así que con esa premisa vamos a arrodillarnos y vamos a pedir que el Señor dirija este estudio. Vamos a orar. Padre amantísimo, gracias Señor porque tú eres maravilloso. Señor, te agradezco de corazón porque sin que lo merezca, tú me trajiste a este lugar. Para poder conocer a estos mis hermanos, algunos ya los conozco por nombre,
otros no, pero yo sé que tus santos ángeles están con cada uno de ellos y conoces su andar, su salida, su entrada, su levantarse y su sentar. Conoces a las familias, qué necesidades tienen, y tú a través de tu palabra en esta mañana puedes, Señor, satisfacer la sed de sus almas. Señor, úngenos con tu espíritu para que lo que hablemos no sean palabras de hombre, sino sean palabras sazonadas en el lugar santísimo con la justicia de Jesucristo. Gracias, Padre, por ese privilegio de llegar hasta tu trono de gracia en los méritos de Jesucristo para que tú nos unjas con tu Santo Espíritu. Señor, danos ese privilegio para poder ser parte de ti y parte de tu trono. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en una de esas acontecimientos que estaba ocurriendo antes de la pandemia, yo no sé cuántos son los que son acuciosos, en una de las Olimpiadas antes del COVID-19, hicieron una coreografía durante la inauguración de la Olimpiada. El 2012. Y en esa Olimpiada, hermanos, había gente que estaba disfrazado de enfermeras, con tapabocas, y tenía cargado jeringas. Y uno dice, bueno, qué tontera, ¿no? ¿Para qué se habrán disfrazado de esto? El COVID no fue un accidente ni algo casual, fue planificado. Ya nos dijeron años cuando faltaba qué es lo que ellos estaban haciendo, estos hijos de las tinieblas. Astutamente estaban planificando para un acontecimiento que sería uno de los episodios de prueba social con todo el mundo. Entonces, durante la pandemia o antes de la pandemia, tengo un amigo que es médico, el adventista, que aceptó el mensaje de los 3 ángeles, pero por ser médico casi no guarda el sábado porque siempre está en el hospital atendiendo. Y este hombre me dice lo siguiente: durante la pandemia nosotros no usamos ni los barbijos, nada de eso, y atendimos a cada uno de nuestros hermanos que estaban infectados con este virus. Y entonces él me contó lo siguiente para que ustedes, como no están grabando para el y voy a contar así crudamente, ¿no? Entonces este médico dijo, espero que no lo suban a las redes los que están grabando, ¿no? Si no, se los van a bajar. Entonces, este doctor me dice, pastor, yo te voy a contar, yo ya sabía, 4 años antes sabía que el COVID viene. Él es médico de los jesuitas que trabaja, asiste a los jesuitas, porque las órdenes católicas no aceptan cualquier médico. Ellos saben quién tiene que ser el médico que les tiene que atender en sus necesidades de salud. Y entonces este doctor me dice, yo 4 años antes ya sabía, porque el que rige toda la medicina para las órdenes religiosas de los jesuitas a nivel de Sudamérica vino y me dijo, doctor Oscar, hay una pandemia que está viniendo. Y para eso usted tiene que vacunarse, si no va a morir. Y dice, ¿qué es eso? Bueno, uno se imagina que pandemia puede ser como el de las gallinas o de las vacas, algo así. Pero no sabía en qué consistía la pandemia. Y cuando decretaron la cuarentena, él dice que recién reaccionó y dijo, bueno, ya se había colocado, porque no es tampoco un médico muy escrupuloso en las cosas del Señor, pero le habían puesto una vacuna que los jesuitas tenían, la vacuna, que según ellos es la vacuna correcta. Y entonces, él me dice, yo ya tengo, así que estoy inmune hasta cuantas variaciones pueda haber.
y él no usaba ni barbijo, no tenía ningún recato para poder atender a cualquier enfermo en los hospitales donde él trabajaba, porque él estaba trabajando precisamente con personas infectadas. Y me dice, vamos y atendamos a los enfermos. Y entonces, cuando llegó la pandemia, este doctor de los jesuitas también llegó, que era más o menos el que coordinaba todas esas actividades, y dice, esto no va a ser solamente ahora, esto va a tener varias variantes. Y todas estas cosas ya lo sabía el médico jesuita. Les pregunto, ¿cómo es que 4 años antes el médico jesuita ya lo sabía? ¿Cómo es que las Olimpiadas estaban anunciando que venía una pandemia? Hermanos, y nosotros que somos hijos de Dios, ¿los hijos de las tinieblas tienen más conocimiento de estas cosas? ¿O qué es lo que está fallando con nosotros? Entonces, antes ya había estudiado estos temas, hemos presentado no solo en la Red de Venir, sino en otras presentaciones. ¿Cuál es la Agenda 2030? Hermano, quiero que tomen nota de lo siguiente. Dios tiene un panorama profético muy claramente trazado. Nosotros no tenemos, como diría el apóstol Pedro, esa verdad presente para nosotros es sumamente clara. No estamos en tinieblas, no estamos en oscuridad. Está revelado claramente. Y el que no la quiera ver se hace el ciego voluntariamente, como en el tiempo de Cristo. El pueblo judío era ciego, era miserable, pobre y ciego, porque ellos prefirieron ser así. Esa historia se está repitiendo hoy con el pueblo de Dios. Entonces, cuando uno ve la Agenda 2030 y los distintos años se lleva un COP, ahora viene el COP 28. Este año va a ser el COP 27, que va a ser en el 26, va a ser en el mes de octubre, noviembre. Entonces, cuando te presentan una agenda, hermanos, esa agenda es lo que Satanás está planificando, qué tiene por delante, las cosas que van a ocurrir. El diablo estudia la Biblia no para salvar a la humanidad, sino para frustrar el plan de Dios. Hermanos, él se la sabe conflicto de los siglos, se lo sabe todos los libros. Recuerdo, estuvimos con el pastor Gambetta en Alemania, y el pastor Gambetta ha sido uno de los predicadores predilectos en América Central. Y en una de esas prédicas estaba en un país, predicó en un lugar muy icónico que era la parte del Congreso, y allí ellos trajeron de Estados Unidos, yo no sé, 3,000 o 2,500 conflictos de los siglos para poder atender la necesidad de la gente que iban a asistir en ese congreso, pero iban a ser gente del gobierno, gente importante. Entonces, el hombre, el pastor Gambetta me cuenta y me dice, en esa campaña de evangelismo se presentaron muchos hombres del gobierno, pero también se presentó algunos hermanos de la Iglesia Católica. Y entonces, en ese momento, él recibió la llamada del arzobispado. Él le dice, queremos nosotros, porque a cada uno que entraba les regalaba un conflicto de los siglos. Y entonces, de la oficina del arzobispado les llama y les dice, necesitamos, no me acuerdo si eran 300 o 400 conflictos de los siglos. Y cuando le llama la secretaria, el pastor dice, me asusté. Porque ¿cómo le pueden llamar del arzobispado? Y entonces, cuando hizo la llamada, devolviendo la llamada, le dice la secretaria, queremos que nos visites en la oficina. Más susto todavía, ¿no? Porque ustedes saben que los jesuitas no andan de rodeos. Quieren ir al grano.
Tal es así que el pastor Gambetta dice, ¿no? Llegamos y el arzobispo nos estaba esperando, que ya había asistido a las conferencias del pastor. Le hizo pasar a una oficina y dice, vamos a hablar en mi oficina privada. Y entonces en la oficina privada le dice, doctor, le felicito, realmente usted es un siervo de Dios. Ahora, si usted no conoce quién es el hombre, hasta su halago es sospechoso, ¿no? Y entonces le dice, bueno, pase. Y en su estantería tenía todos los libros rojos de Elena White. Y abajo estaban todos los Betamax que Gambetta había distribuido de los sermones que había predicado en distintos lugares. Y dice, yo soy un seguidor tuyo, pero no te asustes, porque yo creo que tú predicas el verdadero evangelio. Y tú te estarás preguntando, ¿cómo un jesuita puede decir un sacerdote, y nada menos que un líder de la Iglesia Católica en ese país? Y entonces le dice, todos estos Betamax, los cassettes que están, ya los he escuchado y los he estudiado. Y le dice, toma un libro de Elena White. Y ojea, hermano, yo antes hacía, ahora casi sigo haciendo, resaltando con distintos colores algunas citas importantes. Y la mayoría de los libros tenía resaltado, remarcado, anotado, como que fuera una biblioteca de un adventista. Pero quizá diríamos no de un adventista común, sino de aquel que está investigando la verdad de la palabra de Dios. Entonces, cuando le mostró, él se asustó más todavía. No sabía, bueno, si estaba diciendo la verdad o estaba engatusándola, ¿no? Pero finalmente él se dio cuenta de que el hombre era sincero. Y dice, para nosotros, creer en esto es fatal. A nosotros nos toca pagar con la vida. Pero resumiendo la historia, él recibió, dice, el Conflicto de los Siglos para regalar a todos los sacerdotes que había en el país. Porque él, entregando el Conflicto de los Siglos, pensaba retirarse. Entonces, él dice, bueno, después de 2 años o 3 años regresó otra vez y pues no sabía nada de lo que era, qué es lo que había pasado con este hombre. Y se encuentran en una de esas giras con este sacerdote católico. Él le dice, ¿cómo te ha ido? Yo me fui al campo y bueno, pero allí vinieron a buscarme, estuve todo el tiempo, ahora mismo estoy en peligro. Y te estás congregando con alguien, estás estudiando. Yo sigo todavía tus estudios porque el Evangelio Eterno tiene la página donde están los cassettes y todo lo demás. Entonces, el asunto es de que el hombre le dice, pero ¿dónde me reúno? Pero aquí hay una iglesia adventista y allá en esta ciudad hay muchos. Y entonces le dice, ¿a cuál? Por ejemplo, aquel. Aquí hay una iglesia. Y le dice el sacerdote jesuita, yo fui a esa iglesia y el que predicó es un jesuita. ¿Qué piensan ustedes? ¿Estamos infiltrados o no? ¿Saben lo que están haciendo o no? Y decir lo contrario es ser ciego voluntariamente. Ahora, les voy a mostrar. El Señor tiene agenda. Él conoce los tiempos y las sazones. ¿Qué es lo que va a venir al año que viene? El 2027 vamos a cumplir 2000 años del bautismo de Cristo.
el diablo está nervioso porque los 6,000 años se están acabando. Por si acaso no estoy predicando que el 2027 Cristo va a venir. Cuidado que después, hermano, me causen problemas. Fecha. Pero de aquí en adelante va a ser los años muy intensos. 2027, 2028. ¿Por qué han colocado la Agenda 2030? ¿Por qué han colocado la Agenda 2030? Porque el año 2030 se va a cumplir los 2000 años de la muerte de Cristo. Y nosotros sabemos que en los escritos de Elena White, en los testimonios, solamente el pecado tiene que tener alrededor de los 6,000 años. 4,000 años hasta el nacimiento de Cristo y 2,000, y tenemos tantas citas que el Espíritu de Profecía está diciendo. Están atendiendo, ¿verdad? Y si no me atienden, ahí terminamos y nos vamos, ¿no es así? Muy bien. Ahora, lo que nos están mostrando es lo que está en colores. La Agenda 2030 tiene 17 objetivos y casi 200 propósitos a cumplirse. Ellos están marcando: esto se está cumpliendo, esta se está cumpliendo, esta se está cumpliendo. Cuando Malachi Martin escribió el libro Las llaves de esta sangre, dijo de que solamente falta poco tiempo para que el nuevo orden mundial se establezca. Para entonces, cuando escribió en los años 1980, todavía habían 3 poderes: la ex Unión Soviética, el Vaticano y Estados Unidos. Y en el libro que él escribió dijo: solamente un poder tiene que existir, ahora son 3. El siguiente que tiene que caer es la Unión Soviética. Hermanos, el pacto secreto en la isla de Malta entre Ronald Reagan y Juan Pablo II, eso que el pastor Berry estaba presentando, la herida mortal, porque no solamente el presidente Ronald Reagan recibió la herida mortal, sino también Juan Pablo II recibió la herida mortal, y ambos fueron curados, no pasó nada. Pero tenían una santa alianza. De santa nada tenía. Era todo una alianza de maldad para poder hacer caer a la ex Unión Soviética, para que el socialismo se venga al piso, con el compromiso que hicieron entre Lech Walesa, que era el dirigente del sindicato Solidaridad de Polonia, y dijo, porque él era polaco, el Papa, entonces se entendían en el mismo lenguaje, dicen: ¿qué es lo que vamos a armar? Y junto con Mikhail Gorbachev dicen: vamos a armar una renovación que en el lenguaje ruso se llama perestroika. Y la perestroika significa un real alineamiento o una forma de cambiar un gobierno. Así que Gorbachev no era patriota, era un vendido. ¿Vendido a quién? A la Iglesia Católica. Hermanos, ¿quién fundó el marxismo? ¿Quién fundó el socialismo? Otro jesuita. ¿Y quién fundó, hermanos, a los Rothschild, a la Reserva Federal? Otros jesuitas. Entonces, no me pueden venir a decir de que el socialismo es de la clase proletaria y los ricos son, hermano, ese odio es efímero. O sea, no existe entre ricos y pobres el odio. Ese es imaginario que ellos han inventado para que tú veas a los ricos como enemigos y los ricos ven a los pobres como pongos. Hermanos, esta agenda que les estoy mostrando fue creado. El diablo anda con 50 años de anticipación a los acontecimientos. 20 años saben qué es lo que van a hacer. 10 años saben lo que van a hacer. Y estamos en el año... ¿En qué año estamos, hermanos? A ver. 2026. ¿Ah? 2026. 2026. ¿Y al año? 2027.
Ahora, yo estaba preguntando al Google y diciéndole, a ver, ¿qué plan tiene la Iglesia Adventista para el 2027, los 200 años del bautismo de Jesucristo? Los 2000. 2027. ¿Qué tiene? Lo único que he encontrado es que van a publicar El deseo a todas las gentes, Discurso Maestro de Jesucristo, Palabras de vida del Gran Maestro y Camino a Cristo, 4 libros que van a ser distribuidos en conmemoración los 2000 años del bautismo de Cristo. Y a un precio simbólico. Yo no sé si API está haciendo eso o la casa editora solamente sudamericana está haciendo eso. Y yo dije para mí mismo, yo me embarco en ese proyecto. Porque quiero distribuir, si a mí me van a dar más o menos a razón de 4 o 5 dólares o 6 dólares, los 4 libros en uno, hermano, voy a poner todo mi capital y voy a ir a distribuir, hermano, como hojas de otoño para que crezca. Ojalá que eso sea verdad. Pero el año que viene va a marcar muchas cosas. No va a ser un año cualquiera. Ojalá que este fuese el último congreso. ¿Ustedes quisieran que sea eso así o no? ¿O tiene que haber al año otro congreso, hermano? Si al año hay congreso, va a ser con cuarentena, va a ser con controles, va a ser con todo esto. Y el Señor me dijo, anda, a lo mejor este va a ser por última vez, así que me habilitó un asiento y estoy aquí. Amén. Hermanos, ¿qué dice esto? Mira, aunque no es muy claro, el rojito, el primer objetivo es sin pobreza. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir el comunismo. El comunismo que dice, todos van a ser pobres y no van a tener nada y van a ser felices. Ya está. Que se vuelva comunista Colombia, Bolivia y todo lo demás y todos seremos felices. Pero el comunismo, hermanos, ¿exalta a Dios o niega a Dios? Hermanos, ¿promueve la Biblia o prohíbe la Biblia? ¿Hay libertad de conciencia o hay una conciencia controlada? ¿Qué quieren ustedes, hermano? Hermano, ¿acaso era fácil entrar a las naciones socialistas de la Europa del Este? Quisiera que lean, hermanos, en las prisiones del comunismo del pastor Richard Brumbrand, donde él dice cómo llevaba las Biblias, y solamente por llevar Biblias, hermano, le agarraron, le encarcelaron, lo azotaron, lo torturaron, y el pastor Richard Brumbrand dice, ¿no? Yo me siento tan contento y gozoso por sufrir los vituperios de Cristo, por llevar la Biblia. Estoy contento. Y él decía, alguien puede mirar mi espalda. No hay un lugar que no haya cicatriz. Y tan pronto como recobraba la libertad, a lo mismo volvía. Y los soldados rumanos le decían, oye, eres un viejo estúpido, no escarmientas, ¿cuánto más quieres de tortura? Y otra vez, 3, 4 veces fue encarcelado, otra vez suelto. Y el hombre finalmente, cuando Rumania cayó, hermanos, cuando el muro de Berlín cayó, hermano, si usted se da cuenta cómo cayó el muro de Berlín, hermanos, alguien de Estados Unidos fue a empujarla, nada. Estados Unidos no entró a Rusia, Gorbachev solito hizo caer, pero detrás de eso estaba el Papa, detrás de eso estaba, hermanos, la Iglesia Católica. Yo no sé si este país es socialista. Parece que viraron un poco a la izquierda, ¿no? O a la derecha, ¿no? Es la mitad. A la derecha, bueno. Ok, nosotros de a poco nos estamos librando de estos zurdos.
quisiéramos pasárselo al gobierno, aunque sea a ustedes, ¿no? Pero yo no estoy hablando políticamente porque por los hechos que eso, hermanos, nos han metido indigenismo, nos han metido adoración al sol, a la luna, a las estrellas, a la tierra, a los cerros. ¿Qué no han metido en la Agenda 2030? La educación, hermanos, es una consigna política. Vayamos al siguiente. Allá dice hambre cero. Ellos en la Agenda 2030 están diciendo hasta el 2030 no va a haber hambre en todo el mundo. Pero detrás, la parte negra, dice alimentos modificados genéticamente. ¿Qué alimento ahora no es modificado? Porque, hermanos, el nuevo orden mundial trabaja con la derecha, con la izquierda, con los científicos, con todos. Todos están en la misma orquesta. Y yo podría seguir diciéndoles, hermano, cuando dice salud y bienestar, es pinchazo, hermano, es pinchazo. Fábricas de medicamentos, hermano. Tú sigas tomando cualquier tipo de grajeas, píldoras, jeringas y todo eso. El pinchazo. Eso es lo que viene. ¿Qué viene, hermanos? Pinchar. Hermano, nos van a pinchar por todo lado, hermano. Vamos a parecernos coladera. ¿Está bien lo que nos espera, hermanos? Principio de dolores. ¿Acaso no dice Daniel, será tiempo de angustia? ¿Cuál? Nunca hubo. O sea, no solamente va a ser un problema de asunto espiritual, sino va a ser también un asunto social. Siguiente. Hermanos, educación de calidad. Adoctrinamiento masivo. ¿Qué están enseñando en las universidades, hermanos? En los colegios, en los kinders. El lenguaje inclusivo. Ya no hay él, ya no hay ella, sino es ella. Este niño es él, ella, y la niña también es ella. ¿Por qué? Porque no se han decidido. Porque dicen, este chiquito, ese que está ahí, hasta los 12 años tenemos que esperar para que él se defina si es varón o es mujer. ¿Dónde están enseñando eso? En el kinder, en la escuela, en la universidad. 28 de junio, fue hace poco. Hermanos, las grandes ciudades quedaron abarrotados de esos que andan medio así los hombres, ¿no? Y con esas banderas del arco iris, el movimiento gay. ¿Y hay iglesias gays? ¿Saben que hay iglesias gays o no? ¿Sí? ¿Y también hay pastores gays o no? Hoy la familia está siendo destruida. De aquí a poco, tanto por la comida y por la medicina, hermano, tú vas a dudar si eres hombre, los varones. Hermano, nada de alimentos modificados, nada de pastillas, nada de jeringas. Yo soy bien varonil, hermano. Estoy feliz con ser hombre, ustedes no sé. Entonces, ahora, yo no he venido a hablar de todo esto porque todo esto nos llevaría tiempo. Ahora, el asunto es lo siguiente. Siga. Hermanos, ¿por qué se llevó el mundial en México, en Estados Unidos y Canadá? ¿Saben o no? Unidad y la reputación de Trump, provocar unidad. Hermanos, en este momento hay dos agendas. Esta es la agenda de la ONU. Pero Donald Trump dice, yo tengo mi propia agenda. Entonces,
Entre estos dos agendas, ¿cuál va a prevalecer? Donald Trump tiene ya está en el último mandato. Si no hace aquí, chao, se despide. El que le sigue, el cubano, seguramente será el que va a implementar. Hermanos, hubo un hombre llamado Décimo Juvenal. Y él dijo en el año más o menos 100 después de Cristo, en la persecución más sañuda que hubo, y él expresó a través de obras literarias de sátira, porque él se sentía oprimido, no entendía, y este poeta se hizo la burla del pueblo romano cuando dice que lo único que les exigen al gobierno, el pueblo ignorante, es pan y circo. ¿Con qué se hace feliz al pueblo? Dale comida. Así no van a trabajar ni agricultura, ni chacra, ni nada. Dale bonos. Un bono por su vejez, el otro porque tiene hijos, el otro bono por la educación, el otro bono por la salud, lleno de bonos. ¿Y el pueblo cómo está cuando tiene muchos bonos por cobrar? Este es el gobierno que queríamos, este es el gobierno. Y por otro lado, la iglesia dice, mientras le estás dando bono, ellos están felices, como en el Imperio Romano, pero dale circo. Yo no sé cómo es la liga del fútbol colombiano, ¿no? Yo no sé cuántos serán hinchas de algún equipo aquí, ¿no? Y al margen de ser adventistas. ¿Y qué han hecho los colombianos cuando Colombia se clasificó al mundial, hermano? ¿Cómo se sintieron? Es algo que calma la conciencia después de que ha ganado. Al día siguiente, ¿cómo está el ánimo del colombiano cuando ha ganado? Yo no sé, hermano, ni sé a qué equipos le han ganado ustedes, ¿no? Al día siguiente, ¿cómo está el pueblo? Y eso no hace acepción de adventistas. Los adventistas se sienten lo mismo porque son, hermanos, cuando Décimo Juvenal estaba haciendo esta sátira, ¿qué era lo que había? Hermanos, escuchen o vean. ¿Qué había cuando Juvenal está haciendo esta sátira? ¿Cómo se llama esto? Coliseo. El Coliseo romano, que se llama el circo romano. ¿Para qué servía, hermanos? A distraer. ¿Ah? ¿Quiénes tienen que hacer espectáculo? Los cristianos, para divertir a los emperadores y a los políticos. Y ahí ustedes pueden ver distintos estadios que tenían para hacer circo, para que el pueblo esté feliz. Y aquí están los cristianos, hermanos, unos hechos antorcha porque le cubrían de brea, de alquitrán, y encendían fuego. Y ellos, ¿cómo quedaban, hermanos? Alumbraban todo el escenario. Y esos verdaderos cristianos se juntaban allí y eran despedazados por estas fieras, y el público entraba y pagaba allá para hacer efervescencia, para decir hurra, hurra, hurra. Cruel, ¿no? Pero cuanto más cristianos morían, más fieles habían, ¿o no? Pero el diablo dice, ese no nos funciona, porque mira, cuanto más perseguimos, más fieles hay, porque, hermanos, uno de los hombres de padre de la iglesia dijo, ¿no? La sangre de un cristiano es semilla de otros cristianos. Cuanto más nos maten,
más vamos a tener. Entonces, aquí están los que eran quemados, los que eran crucificados, los que eran devorados por las bestias. Hebreos 11 dice, el mundo no era digno que ellos sufrieran esta crueldad, y nosotros con tan pequeñas cosas estamos claudicando en la verdad y nos hemos vendido por esto. ¿Qué tal esto? ¿Es el nuevo circo romano o no? ¿Quiénes son los actores? El diablo dice, no los perseguiremos, más bien les vamos a divertir. Como decía un pastor, no hay que mirar el fútbol porque es sábado, no importa el resto de los días, miren, pero no el sábado. Y el hijo del pastor dice, papá, pero el anterior sábado estabas mirando. Hermano, no me miran a mí, hermano, porque al quien tiene que dar cuentas es al Señor. Si en las pocas cositas somos infiel, ¿qué pensamos que vamos a ser fiel en las cosas grandes? Porque este circo que ustedes ven es un circo moderno. 48 equipos del mundo han ido a divertir al mundo, mientras el mundo se estaba divirtiendo en el fútbol, incluido un Dios. ¿Y cuál es ese Dios? ¿Sabían que Messi se llama cabra o no? ¿Qué es en inglés? The GOAT. ¿Y quién es el ídolo del mundial, hermano? ¿Quién no conoce a Messi? Pregúntele a este chiquito si saben quién es Messi o no sabe. Pero pregúntele a ver quién es el Capitán Bates dentro del adventismo. ¿Quién era Joseph Bates? Algunos responderán. Pero este pueblo ha perdido su propia identidad. Hoy el adventista se parece más mundano que cristiano. Porque hemos perdido la raíz del protestantismo, hemos perdido la identidad adventista. Hoy nuestros cultos son más parecidos a los evangélicos. Nuestra alimentación es más parecida. Los de la nueva era tienen más conciencia de lo que es la reforma pro salud que el propio adventista. Se ha hecho una estadística. Hermanos, más del 95% no entienden ni practican la reforma pro salud. Hermano, ese índice es, creo, generoso. Yo en los tiempos que estuve en la iglesia, había un solo pastor de todos que era vegetariano. Y ese hombre era hecho bullying por ser vegetariano, ¿no? ¿Y quiénes son los que se hacían la burla de él? Los mismos colegas. Y para jugar fútbol, hermano, dígame, ¿qué universidad hoy tiene sus campos de cultivo, de agricultura? Lo han vuelto canchas olímpicas. Estuve en Brasil y uno de mis sobrinos me dice, este era antes todo maizal, era todo cereales lo que producían. Pero ahora han vendido como lotes a los distritos, a las misiones. Cada uno ha comprado y han hecho unos pedacitos de cemento para que sean lugar de campamento de los camporís. Ya no hay cultivo, ya no hay nada de eso lo que era antes, ya no hay industrias. Muchas de estas cosas se están acabando, lo que traía por lo menos una identidad adventista. Y los camporís, encuentro de jóvenes, son pura competencia. Hermano, yo no soy un renegado adventista, disculpen que esté mencionando esto, pero estamos ganando jóvenes
¿O estamos perdiendo? ¿Estamos empleando el método de Cristo en la evangelización, no solo de nosotros, sino de la familia y de nuestros hijos? ¿O estamos adoptando lo que el mundo hace? O a lo mejor es un tema que es raro aquí, pero eso es verdad. Hermanos, estas persecuciones que empezaron, y quiero terminar esta imagen un poco más. Hermanos, mientras el mundo está en esto, ¿qué es lo que está por acontecer en el cielo, hermanos? ¿Qué es lo que está por acontecer? ¿Qué es lo que está aconteciendo en el cielo, hermanos? Van a llamar tu nombre. Vas a pasar ante el tribunal de Cristo. No quiero meter miedo. ¿Daremos cuenta cada uno de nosotros mismos o no? ¿Y cuál será la sentencia? Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Bienaventurado. Pero a los de la izquierda, ¿qué les va a decir? Conozco. Hermano, tú, con tantos años, ser dirigente, ser hombre importante, haber dirigido cantos, haber hecho seminarios, haber sido pastor, y que un día, apartaos de mí, malditos de mi Padre, y se han echado en el lloro y el crujir de dientes, porque yo no los conozco. ¿Eso está por terminar? ¿Esta es la verdadera agenda o no? Y la otra es la agenda que Satanás está levantando para distraer a la hermandad. Cuando Nerón quería acabar con el cristianismo, durante el martirio de San Pablo y los demás apóstoles, con mayor o menor furia, de aquel entonces, los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades, hambres, pestes y terremotos. ¿Qué está diciendo Donald Trump? Todas estas cosas van a mejorar cuando Estados Unidos consagre al país entero para que sea una nación cristiana obligatoria, para que la Biblia regrese a la universidad y al colegio y este país sea otra vez una nación cristiana. ¿Eso es lo que está proponiendo Donald Trump o no? ¿Y los pastores están de acuerdo o no? ¿Están poniendo la mano encima del presidente norteamericano? A la vez están no solamente predicando, sino están disfrutando de ese poder. Pero no solamente están los evangélicos, también están los católicos. Pero ¿qué es lo que está por suceder, hermano? Hoy día es realmente peligroso ser fundamentalista. Yo no sé cuántos hermanos son aquí fundamentalistas adventistas, radicales en sus decisiones. A ellos se les llama, ¿qué cosa? Fanáticos. Pero los apóstoles de Cristo, ¿eran radicales o no? Fundamentalista quiere decir, ¿tenían sus creencias y bases de su creencia en la palabra de Dios o se la creían cualquier cosa? No. Entonces, ¿quiénes son los que abarrotaban estos escenarios de diversión? Eran esos cristianos fieles, no los infieles.
Ahora, ¿quiénes son los que van a ocupar esos estadios? O sea, en el plan futuro, en la Agenda 2030. Hermanos, los más peligrosos son los fundamentalistas. A partir de las Torres Gemelas del 11 de septiembre, hoy a los adventistas lo clasifican en el rango de ISIS. ¿Y saben quiénes son los ISIS, verdad? Los radicales islamistas. Pero esa caída de las Torres Gemelas ¿fue un teatro más o no? ¿O realmente ese ocurrió como un ataque de otro país? No fue. Es un escenario preparado. Así como la muerte de John Kennedy no era casual, era planificado. No hay nada casual, hermano. Nada ocurre por accidente. Todo está planificado y organizado. Ahora, hermanos, en este asunto, el problema es esto. Bueno, quería mostrar una imagen. ¿Qué le hace más feliz a la sociedad actual? O sea, especialmente a los jóvenes. A ver, tengo una casuchita apenas cubierto con los techos, con paredes de maderita o de calamina, y al frente me he comprado un televisor, una pantalla, un plasma de 70 pulgadas, y con control así, con Full HD, hermano, y con Wi-Fi cargado. ¿Qué va a hacer ese joven? Todo el mundial va a estar feliz. Va a saber quiénes son jugadores de tal equipo y tal equipo y tal equipo. Todo se lo sabe. Hasta ahora hay esas tarjetitas para coleccionar y formar el álbum o no. Y en eso los cromos están los chicos locos. Y pienso que en Colombia debe ser más, y en Bolivia, que no hemos ido. Una sola vez fuimos al mundial y están locos con eso porque conocen de otros equipos. A los de los colombianos conocen quién es James Rodríguez, quién es el director técnico y todo eso, ¿no? Ahora, con esa misma pantalla, con ese mismo escenario, pongámosle a las damas novelas, vanidades, Series coreanas. ¿ah? Series coreanas. Claro. Hermanos, ¿va a ser esa señorita feliz? ¿Qué va a saber, hermanos, del mundo? Pero de las cosas del Señor no va a saber nada. Y el diablo sabe que eso es lo que tiene que ocurrir. Una de las estrategias de control social más efectivos en la historia es darle al pueblo pan y circo, y el pueblo estará feliz. Hermanos, ahora, ¿cómo ocurrió esto? Y ustedes me dicen, cuando ya falte 5 minutos me lo avisan para que no me pase en el horario. Quiero ser respetuoso, por favor. El Señor dijo 3 pecados capitales. Mateo 24:37. Por favor, vayan conmigo a la Biblia y dice así. Jesús dijo, como en los días de Noé, así será también antes de la venida del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban, sin prestar atención a las advertencias de Noé. ¿Y cómo era esa sociedad antes de que el diluvio venga? ¿Cómo era? 24:37. Hermanos, vayamos al Génesis capítulo 6, que ustedes ya lo conocen, pero vamos a repetir por algunas personas por ahí hay nuevos o aquellos que todavía no lo habían visto de esa manera. En el libro de Génesis capítulo 6, la palabra de Dios dice así. Yo voy a leer desde el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho su hombre en la tierra, y le pesó en su corazón.
Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlo hecho. ¿Cómo estaba en los días de Noé este mundo? ¿Había pan y circo o no? Había tanta abundancia de producción, con poco trabajo podían vivir y podían pasar los días haciendo fiestas. Hermano, la Iglesia Católica, ¿con qué nos ha evangelizado, hermanos? En el santoral, todos los nombres tienen fiesta o no. Y yo no sé qué santo habrá aquí, pero seguramente la población va a esa fiesta, ¿no? ¿Y eso es para qué? Ellos no conocen ni la escritura ni saben cómo es. Así que, hermanos, era realmente catastrófico la condición moral en la generación de Noé. Pero quiero ir un poquito más allá. Cuando Noé estaba predicando y construyendo el arca, la gente estaba advertida, pero no entendieron ni comprendieron que el final estaba viniendo de la humanidad. Esta mañana estaban reflexionando con un hermano. ¿Cuántos millones se cree que había en el tiempo de Noé la población mundial? ¿Quién decía? Dice que el pastor Bord dijo de que habían 12.000 millones. Hoy la humanidad, ¿cuánto es? 8.000 millones. 8.000 millones. O sea, había un poco más que la humanidad de la actualidad. Si será cierto, no lo sé. Pero supongamos que había 3.000 millones. ¿Cuántos se salvaron? ¿Cuántos se salvaron? Ese es, en porcentaje, ¿cuánto equivale? 0.000000. Cuando el pueblo adventista conoció esta verdad y fue predicado por Miller y los demás que vendría Cristo el 22 de octubre. Para entonces, ¿cuánto se calcula que habían entre los adventistas que creyeron en este mensaje? 50.000. Una vez que pasó el chasco, ¿a cuánto se redujo? 50. ¿Cuánto por ciento es eso? 1%. Hoy somos 23 millones de adventistas. ¿Cuántos creen que estarán preparados para pasar la prueba de este examen? ¿Cuántos? ¿Será como en los días de Noé? ¿Cuándo nosotros nos daremos cuenta que la historia del tiempo de Noé se va a volver a repetir? Y sabe que vamos a perder, hermanos, el reino de los cielos, así como muchos jóvenes han perdido su dignidad, hermano, en una borrachera, en una fiesta. Han aparecido padres solteros y madres solteras y con un montón de problemas. Quisiera invitarles, no sé cuánto tiempo tengo. ¿Estoy al tope? Muy bien, porque si no le voy a quitar el tiempo al pastor Berry. Pero quiero terminar con el libro de Mateo capítulo 14. Hermanos, a ver, para los que les gusta hacer cumpleaños. Mateo capítulo 14. En la tarde continuaremos, si el Señor lo permite, este tema. Ahora, en la Biblia se registra un solo cumpleaños. ¿Y de quién su cumpleaños era? ¿Ah? De Herodes. Muy bien. Ahora, Herodes, ¿qué había hecho en su cumpleaños? Que era otra fiesta. Había diversión, había comida, había placer, había todo.
lo que estamos hablando ahora. Versículo 1 dice, en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús y dijo a sus siervos, este es Juan el Bautista, él ha resucitado de los muertos, porque cuando hizo decapitar a Juan el Bautista, dice que el hombre se deprimió de tal manera que no dormía noches enteras por haber, hermanos, decapitado a un hombre justo, a un hombre santo. Y cuando escuchó que hay un hombre que estaba predicando, él creyó que Juan el Bautista había resucitado y tenía temor, pero feroz, de enfrentarse otra vez con este hombre. Entonces Herodes, que le había prendido a Juan y le había aprisionado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Herodes, ¿cuál era el pecado en el que vivía? Vivía con la mujer de su hermano. Vivía con su cuñada. Y Juan el Bautista no quiso meterse en problemas y no le dijo nada a Herodes. ¿Así fue? No. Porque para nosotros es bien cómodo, no hay que denunciar el pecado porque, hermanos, si no, pues nos hacemos de mala fama. Y Juan el Bautista le dijo, Herodes, ese se llama adulterio. Tú estás viviendo con tu cuñada, no está aprobado delante de Dios. Y Herodías estaba escuchando y dice, ¿cómo quisiera que este maldito se calle? Porque si no, me va a separar del hombre más poderoso que hay, por lo menos en esta parte del mundo. Y el diablo está trabajando. Sabe que Herodías es su ficha, es por el cual el enemigo trabaja. Y entonces Herodes, para celebrar su onomástico, hizo una fiesta, un banquete. Hermanos, invitó a casi todas las autoridades y hombres importantes de ese gobierno. ¿Y qué es lo que había, hermanos? Como en los días de Noé. Pan y vino. Licor. Licor. Pan. Comida, hermanos, había en abundancia. Era la fiesta del rey, era su cumpleaños. Y estaban todos los ministros, los jueces, los capitanes, los hombres ricos, importantes de otros gobiernos, estaban allí presentes. Y la orquesta sonando, y salud, y salud, y salud, por aquí y por allá. La están pasando bien. Y está, hermanos, un espectáculo, un conjunto, y después viene una bailarina, y una bailarina con poca ropa, pero era una Miss de Colombia. Bella, hermosa. Y cuando entró por la pasarela, comenzó a bailar con tanta gracia que el mundo aplaudió frenéticamente. Y eso le complació. Herodes dijo, qué bien, ese es el espectáculo que se lo ha llevado la flor. Y públicamente, cuando se le acercó allá en el espectáculo, Herodes dice a la hija de Herodías, que se llamaba Salomé, le dice, hija, pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te lo voy a dar. ¿Y qué hizo Salomé? Preguntó la mamá. Ah, le dijo, mamá, a ver, mamá maldita, ven. ¿Qué le pido? 1 kilo de oro, la mitad de tu reino. Herodías, ¿qué quería, hermanos? La voz reprensora, que se calle. Que no venga más ese hermano o el que predica, que se calle. Y cuando habló su mamá, le dice, pedile la cabeza de Juan el Bautista. Herodes dijo, qué locura, qué he hecho o qué he dicho. Desea a todas las gentes, dice, que si él con juramento y todo lo ha hecho, podía haberse retractado y no caería en pecado, porque él insensatamente, locamente hizo.
podía no haberlo mandado a ejecutar. Pero, hermanos, el honor, su reputación, su dignidad estaba en juego, ¿o no? ¿Y qué le dijo? En público. A un soldado le dijo, anda. Y como dijo Salomé, entrégame la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Lo trajeron la cabeza del hombre santo de Dios. ¿Eso va a volver a pasar? Cuando llegue la prueba, a ver, hermanos, yo no sé si en Interamérica eso ha pasado, pero en Sudamérica, ¿qué es lo que ha pasado durante la pandemia? Y aquí está el hermano que puede decir que eso es cierto. Hermanos, todos estuvimos con barbijos, ¿verdad? Y todos teníamos esas tapabocas, ¿no? Y la gente andaba inclusive colgados esos botecitos de alcohol para... Porque pensaron que el virus era contagioso. ¿Podías abrazarlo a alguien? Hermano, y las esposas dicen que buscaron una excusa perfecta. Dice, no, estás infectada, por favor, no me toques. ¿Estaba prohibido dar el beso? Pero los enamorados rompieron todas las reglas, hermano. ¿Qué pasó? ¿Es una locura o no? ¿Y qué hizo la iglesia? Hermanos, en Estados Unidos había 2 iglesias evangélicas en plena avenida. No sé en qué ciudad fue, yo solamente vi. Y en esa iglesia el pastor estaba allí celebrando todos los mensajes, predicando. Y los guardias fueron y le dijeron, o te colocas el barbijo y cierras el templo, o nosotros te vamos a clausurar. Y él dijo, hoy es donde más la gente necesita escuchar de fe y amor y esperanza. Y yo soy pastor, aquí voy a seguir abierto mi iglesia y voy a seguir predicando. Un pastor evangélico. Y la iglesia haciendo caso. Ahora, yo no digo que debiéramos hacer lo contrario, pero ¿se cerró todas las iglesias o no? ¿Aquí también se cerró? No, aquí en Johancito probablemente estaba abierto, pero en toda Colombia ¿estaba cerrado o no? Porque el gobierno impuso como una obligación. Y después dio la apertura. ¿Recuerdan ustedes el espacio que uno debería tener? ¿Cuánto debería ser de una persona a otra? Mínimo 2 metros. Hermanos, las iglesias tenían una fila aquí, apenas entraban 4, 5, 6 filas nada más. Y de un asiento para otro, y no podían entrar si no había tapabocas, y tenían que tener sus tarjetas de vacunación. Y uno de esos pastores me dice, hemos ido a la escuela adventista, y allí a todos se le ha obligado que todos deben venir vacunados. Pregunto, ¿estábamos obligados nosotros a obedecer ese mandato del gobierno o no? Ya están en conflicto ustedes, hermanos, porque no saben qué tienen que hacer, porque esta fórmula otra vez se va a volver a repetir. ¿Y qué va a hacer usted? Ya les estoy diciendo que esa vacuna fue inventada, fue promovida, no fue algo que se dio así casualmente. Pero, ¿qué evento hubo anterior a eso?
Bueno, el tiempo no me alcanza, pero yo les hago recuerdo ahora. Este mundial está por terminar. En pleno mundial, Donald Trump dijo lo que dijo. ¿Qué dijo? No debería haber separación entre iglesia y Estado. ¿No han estado ayer? La separación de la iglesia y del Estado. Separación. Ah, la separación de iglesia y Estado No existe. no existe. ¿Cómo hemos esperado eso? La ley dominical va a hacer desaparecer eso. Pero hoy día, hermano, no es necesario la ley dominical ya está dada. Ya no hay separación de iglesia y Estado. El gobierno puede hacer lo que bien le parezca. Siendo gobierno puede imponer todas las leyes religiosas en Estados Unidos. Pero eso no solo va a pasar en Estados Unidos. Eso se va a repetir en cada uno de los países y pronto como ola de rebote nos va a llegar a nosotros. Pregunto a los hermanos, ¿estamos preparados para eso? Hermano, yo tenía muchas ganas de cantar un himno, pero el tiempo se me ha hecho corto. Así que vivimos en un año solemne. Al año va a ser más solemne todavía. Y al próximo año más todavía. Y yo quiero preguntarle, ¿cuándo vamos a tomar la decisión? Como dijo Josué, ¿hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? Si es Dios el Dios verdadero, ¿por qué no toman una decisión ahora mismo? Para una entrega, para una consagración, para que nosotros nos comprometamos con esta causa, porque de lo contrario postergar va a ser nuestra perdición. Hoy tenemos que tomar una decisión, lo que dijo Josué. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Amén. ¿Puede ser esa la decisión y el voto al final de este tema, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que el Señor los bendiga y quisiera terminar con una corta oración. Vamos a olvidarnos. Oremos. Padre amantísimo, vivimos en tiempos solemnes. Señor, grande es tu amor y grande es tu fidelidad. Tú nos has mostrado en el tiempo en que estamos viviendo. Señor, podamos tomar una decisión sabia. Así como Daniel y sus compañeros cuando estaban en Babilonia, tomaron una determinación, ser fiel, pase lo que pase, cueste lo que cueste, porque en ti hay poder y sabiduría. Tú nos darás la salida cuando las cosas parezcan tan difíciles. Señor, enséñanos a vivir por fe y enséñanos a obedecer tus mandamientos. Que tu buen espíritu controle, Padre, no solo las emociones, sino nuestros hábitos de vida. Que la norma sea tus mandamientos y que podamos guardar en nuestro corazón tus dichos para no pecar contra ti, Señor. Haz que la decisión que tomemos de consagración sea real y definitiva y no podamos nosotros claudicar entre dos pensamientos. Son días solemnes que los pioneros adventistas o muchos de los que vivieron en el tiempo pasado hubiesen querido ver los eventos que está ocurriendo en este tiempo y que Cristo debe ser reconocido como el único soberano que debe gobernar no solamente nuestra vida, sino la familia y también, Señor, la congregación a cada uno de donde nosotros somos. Bendícenos en el resto de este día. Pedimos tu bendición sin mérito alguno, en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. La primera cita que él dijo de Mateo.